lo que es la noticia o la noticia criminal, la noticia criminis. La noticia criminal es lo básico, si no, no se puede actuar. Y las pruebas con las cuenten. Aquí también se establece algo importante, que es el derecho de impugnar. El Ministerio Público no va a decir, no, esa prueba no te la admito, no. Admítela y me dices por qué no me la admites. Por principio de legalidad, me tienes que fundar y motivar por qué no me la vas a aceptar. Entonces, eso ha cambiado. Ven ahí el cambio en donde la víctima, la coadyuvante, decía, mira, no, eso no sirve, lléveselo. Y no lo presentaban, ¿verdad?, en el procedimiento penal. Ahora, la víctima dice, no me lo recibes, entonces hay consecuencias jurídicas. Ya no es asistencial, sino ya es más, ¿verdad?, restitutivo, el modelo restitutivo, que pretende en esencia precisamente posicionar a la víctima en un lugar en donde ejerza, en donde sea una persona operadora del propio derecho, no simple observadora. Ha cambiado en ese sentido. Recibir, lógicamente, atención médica, si la requiere, y recibir lo que es, por ejemplo, el caso de lo psicológico, cuando está en un estado de impacto, en un estado de shock, la persona tiene que recibir una intervención en crisis, tiene que recibir la atención inmediata para poder. No puedes trabajar como abogado. Durante los 2 años que yo estuve trabajando en las áreas de víctimas en la Procuraduría, tú no podías trabajar como abogado con la víctima si no recibía una atención psicológica. La persona va a estar bloqueada, no le va a importar, ni siquiera va a saber lo que le estás diciendo, no va a poner atención. ¿Por qué? Porque está impactada por el trauma que vivió. Entonces lo que tiene que hacer es darle la atención psicológica y después ya trabajar. ¿Por qué? Porque va a entender, va a comprender y va a ejercer sus derechos. En ese sentido, nosotros en la Procuraduría implementamos la primera célula en el país para obtención de la reparación del daño material y moral. La primera sentencia en el país de daño moral la tuvimos nosotros en el Centro de Atención a Víctimas de Delito Violento de la Procuraduría, que en ese sentido fue un éxito, porque de ahí sienta precedente y después los demás ya van, ¿verdad?, determinándose, se van dando las soluciones o las sentencias tomando en cuenta ese precedente. Fue difícil, pero bueno, se implementó. Que se le repare el daño, pues, lógicamente, ¿qué daños se pueden reparar? 3 tipos de daños, que la legislación no tiene muy claro, o sea, dice, pues es el daño moral, el daño material, y ya, no. Hay 3 tipos de daño. El daño material, que se refiere a las cosas, el daño, porque ese daño es reparable, o sea, se puede restituir las cosas al estado en que se encontraban, cuando se refiere a las cosas. Pero hay otra reparación que es indemnizatoria, una reparación, por ejemplo, que se refiere a la lesión en el cuerpo, si tiene secuelas, si pierdes algún miembro, si pierdes funcionalidad de órganos, etcétera, eso es indemnizable, aplicando las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, pero no puedes regresar las cosas al estado en que se encontraban. Otra cosa, el daño moral. Y el daño moral, por ejemplo, en el artículo 29 del Código del Distrito Federal, se confunde y dice, el daño moral incluirá el pago de tratamientos para la recuperación física y psíquica de la víctima. Y ahí está el otro daño, el daño psicológico. El daño psicológico a lo mejor se confunde, pero lo podemos abordar para explicárselos en alguna pregunta que ustedes me hagan, por la cuestión de tiempo. Al resguardo de su identidad, pues es esencialmente lo que quiere la persona, la víctima, es seguridad. Yo quiero que no me vuelvan a molestar estas personas que me afectaron y que me garanticen que no van a volver a victimizar. Y lo que es precisamente el séptimo, sexto y séptimo, solicitar medidas cautelares y providenciales para protección y restitución de derechos. Por ejemplo, lo que es el aseguramiento de bienes para poder pagar la reparación del daño, o bien el séptimo, impugnación
aunque ya lo teníamos nosotros, ¿verdad?, contemplado en disposiciones administrativas, disposiciones, por ejemplo, procesales y disposiciones, inclusive el artículo 10 de la ley de amparo estaba ahí precisamente para que pudiera impugnar la víctima una resolución judicial, podía impugnar una resolución de tipo administrativa ante el fiscal cuando se refiriera precisamente a lo que es la reparación del daño, a un incidente que se establece actualmente en el Distrito Federal, porque no ha cambiado el sistema, un incidente de reparación del daño exigible a terceros, o bien que se refiera a un ejercicio de la acción penal, que puede ser definitivo o puede ser temporal, que se archive pues el caso, que no se siga con el caso. Eso es a nivel administrativo. O a nivel ya de proceso que es ante el juez, sería impugnable actos que tengan que ver con la reparación del daño, actos que tengan que ver, ¿verdad?, por ejemplo, con la cuantificación, con la vinculación, que no se tenga vinculado el hecho a lo que es el resultado o el daño en específico, que no se tenga por adecuado algún documento para demostrar la producción del daño, etcétera, o bien ya en específico la resolución que vaya a determinar el pago o la absolución de reparación del daño. Y aquí la diferencia, terminamos con esto, la diferencia de aquella ley en la estructura que era asistencial, ¿verdad? La ley asistencial, podemos citar la ley de Puebla, 1996, una ley de corte asistencial en donde se le daba asistencia médica, asistencia social, tratamiento psicológico, asesoría jurídica, etcétera, a una ley, por ejemplo, esta ley general para prevenir, sancionar y erradicar. A mí me parece demasiado pretenciosa. Bueno, se puede disminuir el delito. En materia de trata de personas y para protección y asistencia a víctimas. Este corte legislativo tiene una diferencia. Mientras una legislación de víctimas de tipo asistencial contiene lo que son apartado de disposiciones generales, ¿qué se entiende por conceptos o por figuras en cada ley? Después, ¿qué facultades va a asumir la autoridad, ya sea en el ámbito administrativo, en el ámbito legislativo, en el ámbito judicial? Y bien, los derechos que tiene la víctima. Se establece también, por ejemplo, en ese tipo de legislación de tipo asistencial, pues cada área que va a hacer, qué determinaciones va a tomar, qué servicios le va a proporcionar, etcétera, etcétera. Lo que es el esquema de derechos de la víctima y seguidamente las obligaciones de la autoridad para cumplir con esos derechos, o sea, vinculando. El ejemplo es en el Distrito Federal, artículo 9 y 9 bis del Código de Procedimientos. Establece uno los derechos de la víctima y el otro establece lo que es las obligaciones de la autoridad, del Ministerio Público y auxiliares. Entonces, en ese sentido se establece un esquema. Pero en esta ley nosotros vemos otro tipo de estructura normativa que a mi gusto me parecería como que muy difusa, parte también de una falta de adecuación o técnica legislativa. En esta ley, ¿saben qué se incluye? ¿Cuál es la estructura? Tiene 4 partes. Se incluye una parte administrativa, se incluye una parte de tipos penales, o sea, aquí se establecen tipos penales en esta ley. Después se establece un procedimiento, que es la tercera, y al final se establece una legislación de protección de víctimas. O sea, todo lo metieron ahí. Y lo que va a ser relevante, que esta legislación, les invito a que la consulten, esta legislación va a ser marco para que las entidades federativas adopten sus disposiciones, es decir, tienen que adecuar sus marcos jurídicos a esta legislación general. Entonces establece, imagínense, ya los tipos penales o lo que son los delitos ya no están en el código, ya están aquí.
El procedimiento ya no está en el Código de Procedimientos, ya está aquí. Las facultades ya no están en la ley orgánica, ya está aquí. Y la ley de protección, que sería en esencia una ley de víctimas, es la parte final. Entonces tenemos esa estructura normativa en las legislaciones actuales. Pues mi parte sería todo. Les doy muchas gracias y que tengan buen día.